¿Alguna vez te has sentido atrapado en tus propios pensamientos sin poder avanzar? ¿Te has preguntado por qué algunas personas parecen mantenerse firmes ante los desafíos, mientras que otras se dejan consumir por la preocupación? Si estas preguntas han rondado, tu mente has llegado al lugar indicado. Hoy exploraremos cómo fortalecer la mente y recuperar el control sobre nuestra vida a través de la práctica de la atención plena y la sabiduría budista. Bienvenido a Sabiduría Budista, el espacio donde las enseñanzas milenarias del budismo se convierten en herramientas prácticas para transformar tu vida diaria. Acompáñame hasta el final del video, porque lo que descubrirás hoy podría cambiar tu manera de ver el mundo. El poder de la atención plena. La atención plena o mindfulness es la clave para desarrollar una mente fuerte y resiliente. En palabras de Buda, no vivas en el pasado, no imagines el futuro, concéntrate en el momento presente. Cuando vivimos atrapados en recuerdos del pasado o preocupaciones por el futuro, debilitamos nuestra claridad mental y perdemos la capacidad de actuar con sabiduría en el presente. Imagina tu mente como un lago. Cuando está agitado por el viento de los pensamientos incontrolables, no podemos ver con claridad. Pero cuando cultivamos la atención plena, las aguas se calman y todo se vuelve más nítido. Una mente tranquila es una mente poderosa, y aprender a calmarla es uno de los mayores regalos que podemos darnos. Para comenzar a fortalecer nuestra mente, es importante identificar aquellos hábitos que nos limitan y nos alejan de la paz interior. Hoy exploraremos los primeros 3 hábitos que debilitan nuestra mente y cómo liberarnos de ellos. Hábito número 1. Intentar controlarlo todo. Tratar de controlar cada aspecto de nuestra vida es como intentar sostener arena en nuestras manos. Cuanto más la apretamos, más rápido se nos escapa. Este hábito genera estrés, ansiedad y frustración, debilitando nuestra mente con el peso de lo incontrolable. El budismo nos enseña la importancia del desapego y la aceptación. No significa resignarnos, sino entender que hay cosas fuera de nuestro control y aprender a fluir con los cambios. Como el bambú que se dobla con el viento pero no se rompe, debemos desarrollar flexibilidad mental. Muchas veces, la necesidad de control proviene del miedo. Queremos evitar lo desconocido y sentirnos seguros, pero la verdadera seguridad proviene de la confianza en nuestra capacidad para adaptarnos. Cuando soltamos la ilusión del control, nos damos cuenta de que la vida sigue su curso de manera natural, y muchas veces el universo nos lleva por caminos mejores de los que habíamos planeado. Ejercicio práctico. 1. Cada mañana, escribe 3 cosas que puedes controlar y 3 cosas que no. 2. Enfócate en las primeras y suelta las segundas. 3. Practica la respiración consciente cuando sientas la necesidad de controlar algo que está fuera de tu alcance. 4. Reflexiona sobre una situación en la que soltar el control te haya traído un resultado inesperadamente positivo. 5. Visualiza un río fluyendo. Cada vez que sientas ansiedad por controlar algo, imagina que colocas esa preocupación en el río y la dejas ir. Hábito número 2. Aferrarse al pasado. Aferrarnos a lo que ya ha sucedido es como intentar remar en un barco anclado. No importa cuánto esfuerzo pongamos, nunca avanzaremos. Muchas veces nos aferramos a heridas, errores o momentos felices que ya no existen, impidiendo que vivamos plenamente el presente. La enseñanza de la impermanencia en el budismo nos recuerda que todo cambia y nada permanece igual. Como un río que fluye constantemente, la vida está en continuo movimiento. El problema de aferrarse al pasado es que nos impide ver las oportunidades del presente. ¿Cuántas veces hemos estado tan atrapados en recuerdos dolorosos que no hemos visto lo que tenemos frente a nosotros? Liberarnos del peso del pasado no significa olvidar, sino aceptar y aprender.
Buda nos enseña que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Las experiencias difíciles nos marcan, pero el sufrimiento prolongado es una elección. Cuando dejamos de cargar el peso del ayer, nos damos permiso para experimentar la vida con mayor ligereza. Ejercicio práctico. 1. Escribe una situación del pasado que te sigue afectando. 2. Pregúntate, ¿aún puedo cambiarlo? Si la respuesta es no, acepta y suelta. 3. Realiza una meditación de gratitud enfocándote en el presente. 4. Cierra los ojos y visualiza cómo el pasado se desvanece como hojas llevadas por el viento, dejando espacio para nuevas experiencias. 5. Repite esta afirmación. El pasado no tiene poder sobre mí. Estoy presente en el ahora. Hábito. Número 3. Preocuparse por lo que dicen los demás. La opinión ajena puede convertirse en una prisión si le damos demasiado poder. Vivir pendiente de la validación externa nos impide ser auténticos y fortalece el miedo al juicio. El budismo nos enseña a desarrollar la ecuanimidad, que significa mantenernos firmes y en equilibrio, sin dejarnos llevar por la alabanza ni por la crítica. Como una roca en medio del mar, podemos aprender a mantener nuestra paz sin importar las olas a nuestro alrededor. En una sociedad donde la validación se ha convertido en una moneda de cambio, es fácil caer en la trampa de buscar aprobación constante. Sin embargo, cuando aprendemos a validar nuestro propio camino, descubrimos que la verdadera paz proviene del interior, no de la aceptación externa. Ejercicio práctico. 1. Cada vez que te preocupe la opinión de alguien, pregúntate, ¿este juicio define mi valor? 2. Desarrolla un mantra como mi valor no depende de la opinión de los demás, y repítelo cuando sea necesario. 3. Practica momentos de silencio y reflexión para conectar contigo mismo. 4. Recuerda una ocasión en la que actuaste según tu corazón, sin importar lo que pensaran los demás. ¿Cómo te hizo sentir? Imagina una burbuja de luz protectora a tu alrededor que bloquea cualquier crítica innecesaria. Reflexión. Final de la primera parte. Fortalecer la mente no significa eliminar pensamientos negativos, sino aprender a gestionarlos con sabiduría. Hoy hemos descubierto los primeros 3 hábitos que debilitan nuestra mente y herramientas prácticas para superarlos. Pero aún hay más por aprender. En la siguiente parte, exploraremos otros hábitos que limitan nuestra fortaleza interior y profundizaremos en nuevas técnicas para entrenar nuestra mente y alcanzar un estado de calma inquebrantable. Si este contenido resonó contigo, deja en los comentarios: soy el dueño de mi mente y el creador de mi realidad. Comprendiendo la mente. Claves budistas para una mentalidad fuerte. Tras haber explorado los primeros 3 hábitos que debilitan nuestra mente, continuamos profundizando en esta travesía de transformación personal. Ahora, descubriremos cómo la sabiduría budista nos ayuda a romper con patrones que nos restan energía y claridad mental. El budismo enseña que la mente es el origen de nuestro sufrimiento, pero también la clave para nuestra liberación. Como dijo Buda, somos lo que pensamos. Todo lo que somos surge con nuestros pensamientos. Con nuestros pensamientos construimos el mundo. Esto significa que la calidad de nuestra vida depende de cómo gestionamos nuestra mente. En esta segunda parte, analizaremos otros 3 hábitos que nos impiden desarrollar una mentalidad fuerte y equilibrada, y cómo podemos reemplazarlos por prácticas que fomenten nuestra paz y bienestar interior. Hábito. Número 4. Descuidar las relaciones personales. En la vida moderna, con horarios ocupados y múltiples responsabilidades, es fácil descuidar nuestras relaciones personales. Sin embargo, el budismo nos recuerda que el ser humano es interdependiente. No estamos separados del mundo, sino que formamos parte de un todo. La felicidad no es un acto individual, sino un reflejo
de nuestras conexiones con los demás. Cuando nos desconectamos de nuestros seres queridos, nos privamos de un pilar fundamental para nuestra estabilidad emocional. Tener relaciones significativas nos brinda apoyo, amor y sabiduría compartida. El concepto de sangha en el budismo resalta la importancia de rodearnos de una comunidad que nos inspire y nos ayude a evolucionar. Las relaciones requieren atención y cuidado. Al igual que una planta, necesita agua y luz para crecer. Si dejamos de nutrirlas, se marchitan. En nuestra prisa por alcanzar metas individuales, muchas veces olvidamos que los lazos con los demás son los que nos dan propósito y significado. Ejercicio práctico. 1. Reflexiona sobre cuándo fue la última vez que dedicaste tiempo de calidad a un ser querido sin distracciones. 2. Agenda una llamada o una reunión con alguien importante para ti. 3. Durante la conversación, practica la escucha activa. En lugar de pensar en qué responderás, concéntrate en entender realmente a la otra persona. 4. Expresa gratitud a alguien especial. Un simple "gracias por estar en mi vida" puede fortalecer enormemente una relación. 5. Escribe una carta a alguien que aprecias, aunque no se la envíes. Este ejercicio te ayudará a reforzar tu conexión con esa persona. Hábito. Número 5. Dejar que las emociones nos controlen. Las emociones son una parte esencial de nuestra experiencia humana, pero cuando nos dejamos arrastrar por ellas sin control, nuestra mente se debilita. El budismo nos enseña que las emociones son como nubes en el cielo. Vienen y van, pero el cielo permanece. Cuando permitimos que la ira, el miedo o la tristeza nos dominen, reaccionamos de manera impulsiva y sufrimos innecesariamente. La práctica de la ecuanimidad nos ayuda a mantenernos estables sin importar lo que ocurra a nuestro alrededor. Imagina que cada emoción es como una ola en el océano. Si nos dejamos arrastrar por cada ola, perdemos estabilidad y dirección. Pero si aprendemos a observarlas sin resistencia ni apego, nos volvemos como el fondo del mar, sereno y en calma, sin importar lo que suceda en la superficie. El problema no es sentir emociones, sino identificarnos completamente con ellas. Si nos enojamos, decimos, "estoy enojado", en lugar de "estoy sintiendo enojo en este momento". Este pequeño cambio en el lenguaje nos ayuda a ver la emoción como algo temporal y no como parte de nuestra identidad. Ejercicio práctico. 1. Cuando sientas una emoción intensa, en lugar de reaccionar inmediatamente, respira profundamente 3 veces. 2. Pregúntate, ¿esta emoción me define o simplemente está pasando a través de mí? 3. Escribe lo que sientes en un diario y observa cómo cambia tu perspectiva cuando lo ves en palabras. 4. Medita durante 5 minutos, enfocándote en la sensación de tu respiración. Esto te ayudará a crear espacio entre el estímulo y tu reacción. 5. Cuando sientas una emoción intensa, repite, "Esto es solo una emoción, pasará como una nube en el cielo". After. Número 6. Culpar a los demás de nuestros problemas. Uno de los mayores obstáculos para el crecimiento personal es la tendencia a culpar a los demás por nuestra situación. Si constantemente responsabilizamos al exterior de nuestra vida, nos despojamos de nuestro poder personal. El budismo nos enseña sobre el karma, que no significa destino inmutable, sino la consecuencia de nuestras propias acciones. Cada decisión que tomamos moldea nuestra realidad. Cuando dejamos de culpar y tomamos responsabilidad, recuperamos el control sobre nuestra vida. Es más fácil encontrar culpables que asumir responsabilidad, pero cuando nos hacemos dueños de nuestras elecciones, nos damos cuenta de que tenemos el poder de cambiar nuestra realidad. La vida no nos sucede, sino que es el reflejo de nuestras acciones y decisiones. Liberarnos de este hábito
implica un cambio en la forma en que percibimos los desafíos. En lugar de preguntarnos, ¿por qué me pasa esto?, podemos preguntarnos, ¿qué puedo aprender de esta situación? Este simple cambio de mentalidad transforma los problemas en oportunidades de crecimiento. Ejercicio práctico. 1. Reflexiona sobre un problema que enfrentas actualmente. ¿Cómo has contribuido a esta situación? 2. En lugar de buscar culpables, pregúntate, ¿qué puedo hacer para cambiar esto? 3. Practica la autocompasión. En lugar de castigarte por errores pasados, aprende de ellos con amabilidad. 4. Cada noche, antes de dormir, enumera 3 cosas por las que eres responsable y que han mejorado tu vida. Reemplaza frases como, esto es culpa de... Soy responsable de mejorar esta situación. Reflexión final de la segunda parte. Hasta ahora, hemos identificado 6 hábitos que debilitan nuestra mente y cómo podemos superarlos con enseñanzas budistas. La clave para una mentalidad fuerte es la práctica constante y la autoconciencia. No se trata de alcanzar la perfección, sino de mejorar un poco cada día. En la próxima parte, exploraremos otros hábitos que influyen en nuestra paz interior y descubriremos herramientas poderosas para cultivar una mente resiliente y en calma. Si este contenido resonó contigo, deja en los comentarios: soy responsable de mi vida y elijo mi camino con sabiduría. El despertar de la mente. Superando los últimos obstáculos. Hemos explorado 6 hábitos que debilitan nuestra mente y nos alejan de la paz interior. Ahora, en esta tercera parte, profundizaremos en los últimos 3 hábitos que obstaculizan nuestro crecimiento mental y emocional. Comprender y liberarnos de estos patrones nos permitirá alcanzar un estado de mayor claridad, equilibrio y fortaleza. El budismo nos enseña que la transformación personal comienza con la toma de conciencia. Como dijo Buda, para vivir sabiamente, debemos aprender a ver las cosas tal como son. Esto significa que el primer paso para cambiar es reconocer qué hábitos están saboteando nuestra paz. A través de la práctica consciente podemos reformular nuestra mentalidad y abrirnos a una vida más plena y equilibrada. Hábito. Número 7. Reprimir nuestra autenticidad. Muchas veces nos adaptamos a lo que la sociedad espera de nosotros y ocultamos nuestra verdadera esencia por miedo al rechazo. Esto crea una desconexión con nuestro yo interior, debilitando nuestra confianza y felicidad. El budismo nos recuerda que la autenticidad es clave para la paz mental. Ser auténtico no significa ser egoísta, sino vivir en armonía con nuestros valores y esencia. Buda enseñaba que el sufrimiento surge cuando intentamos ser algo que no somos o cuando vivimos en contradicción con nuestra naturaleza interior. Reprimir quiénes somos para complacer a los demás genera frustración y nos aleja de nuestro propósito. Es como llevar una máscara todo el tiempo. Con el tiempo nos agotamos y olvidamos quiénes somos realmente. El verdadero crecimiento sucede cuando nos atrevemos a vivir en coherencia con nuestra verdad. Algunas culturas y sistemas familiares nos inculcan la idea de que debemos encajar para ser aceptados. Sin embargo, Buda enseñó que la verdadera libertad reside en la autoaceptación y en el desapego de las expectativas externas. Ser auténtico no significa desafiar a los demás, sino alinearnos con lo que realmente sentimos y pensamos. Para liberarnos de este hábito, es importante aprender a validar nuestra propia voz. ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones solo para evitar decepcionar a otros? Romper con este patrón requiere valentía, pero también nos brinda una profunda sensación de paz y satisfacción. Ejercicio práctico. 1. Reflexiona sobre cuándo y por qué ocultas partes de ti mismo. 2. Pregúntate: ¿estoy viviendo fiel a mis valores o tratando de encajar? 3.
Haz una lista de acciones pequeñas que puedas tomar para expresarte con más autenticidad. Cuarta, atrévete a decir no a aquello que no resuena contigo. 5. Escribe un compromiso personal de autenticidad y léelo cada mañana para reforzar tu determinación. 6. Identifica una situación reciente en la que no actuaste según tu verdadero sentir y piensa cómo podrías hacerlo de manera diferente en el futuro. Hábito. Número 8. Aferrarse al pensamiento negativo. El pensamiento negativo es como una nube oscura que cubre nuestra visión. Nos impide ver oportunidades, nos mantiene en un estado de angustia constante y nos aleja de la gratitud y la paz interior. El budismo nos enseña la importancia de cultivar pensamientos positivos y desarrollar una mentalidad de gratitud. No significa ignorar los problemas, sino aprender a verlos con una perspectiva más equilibrada y compasiva. Cuando cambiamos nuestra forma de pensar, cambiamos nuestra realidad. En lugar de enfocarnos en lo que falta, podemos entrenar nuestra mente para ver lo que tenemos y apreciar cada momento. La mente crea la realidad, y si constantemente nutrimos pensamientos negativos, nuestra vida reflejará esa negatividad. Por el contrario, si aprendemos a enfocarnos en lo positivo, generaremos bienestar en nuestra vida cotidiana. Un gran error es creer que el pensamiento negativo es una realidad absoluta. Muchas veces, nuestras preocupaciones son solo percepciones distorsionadas. La práctica de la atención plena nos ayuda a ver con claridad y a liberarnos de la carga del pesimismo. Además, la neurociencia moderna respalda esta enseñanza budista. Nuestros pensamientos crean conexiones neuronales, lo que significa que cuanto más pensemos en positivo, más fortaleceremos ese hábito mental. Cambiar la forma en que nos hablamos a nosotros mismos es fundamental para transformar nuestra perspectiva. Ejercicio práctico. 1. Cada noche, escribe 3 cosas por las que estés agradecido. 2. Cuando notes un pensamiento negativo, cuestiónalo. ¿Es realmente cierto? ¿Puedo verlo de otra manera? 3. Practica afirmaciones positivas cada mañana como hoy elijo ver la vida con optimismo. 4. Rodéate de personas que fomenten la positividad en tu vida. 5. Durante el día, repite el mantra. Mis pensamientos no me controlan. Yo elijo mi perspectiva. 6. Haz una pausa consciente cada vez que detectes un pensamiento negativo y respira profundo 3 veces antes de responder mentalmente. Hábito. Número 9. No soltar lo que no podemos controlar. Aferrarnos a situaciones o personas que ya no nos sirven es una de las mayores fuentes de sufrimiento. El budismo nos enseña que la clave para la paz es aprender a soltar con amor y aceptación. Soltar no significa rendirse, sino comprender que la vida fluye de manera natural y que resistirse al cambio solo genera sufrimiento. El apego es la raíz del sufrimiento, como lo enseñó Buda. Nos aferramos a relaciones, expectativas o situaciones porque creemos que nos dan seguridad, pero en realidad, muchas veces nos encadenan y nos impiden avanzar. Imagina que sostienes una cuerda con fuerza. Si la cuerda comienza a quemarte las manos, seguir sujetándola solo te hará daño. Lo mismo ocurre con las experiencias que necesitamos dejar ir. Soltar es un acto de amor propio. Cuando aceptamos esta realidad, experimentamos una sensación de ligereza y libertad. Aprendemos a confiar en que, al soltar lo viejo, creamos espacio para nuevas oportunidades y crecimiento personal. Ejercicio práctico. 1. Reflexiona sobre algo a lo que te estés aferrando y pregúntate, ¿me está ayudando o limitando? 2. Practica la meditación del desapego, imaginando cómo esa carga se disuelve y deja espacio para nuevas oportunidades. 3. Confía en que el universo tiene un plan mayor para ti y que soltar lo viejo abre la puerta a lo nuevo. 4. Repite el mantra, confío en el proceso de la vida
y dejo ir con amor. 5. Realiza un ritual simbólico. Escribe en un papel lo que deseas soltar y quémalo como un acto de liberación. 6. Observa cómo te sientes cuando tomas la decisión de soltar algo y anótalo para recordar la sensación de alivio y ligereza. Reflexión. Final de la tercera parte. Con esta tercera parte, hemos completado el proceso de identificar los hábitos que nos limitan y nos impiden vivir con serenidad y fortaleza mental. Ahora posees herramientas poderosas para reemplazar estos patrones negativos con prácticas que nutran tu bienestar. El cambio real sucede cuando aplicamos lo aprendido. Reflexiona sobre cómo puedes integrar estos hábitos en tu vida diaria y observa cómo tu mentalidad se fortalece con el tiempo. Si este contenido resonó contigo, deja en los comentarios: estoy listo para vivir con autenticidad y confianza. Suscríbete y activa la campanita para seguir este camino de crecimiento juntos. Nos vemos en la próxima parte, integrando la sabiduría budista en la vida cotidiana. A lo largo de las partes anteriores, hemos explorado los hábitos que debilitan nuestra mente y nos alejan del bienestar interior. Ahora, en esta cuarta parte, nos centraremos en cómo aplicar la sabiduría budista en nuestra vida diaria para fortalecer nuestra mente y espíritu. El budismo no es solo una filosofía, sino una forma de vida que nos permite enfrentar los desafíos con serenidad y claridad. Como dijo Buda, no hay camino a la felicidad. La felicidad es el camino. Esto significa que no debemos esperar circunstancias perfectas para sentir paz, sino aprender a cultivarla en el momento presente. La importancia de la disciplina mental. Nuestra mente es como un jardín. Si no la cuidamos, crecen malas hierbas que obstruyen nuestro crecimiento. El entrenamiento mental es esencial para mantener una vida equilibrada. Buda enseñaba que la mente disciplinada es la clave para la liberación del sufrimiento. Muchas veces, permitimos que pensamientos innecesarios nos dominen, generando estrés y ansiedad. La práctica de la atención plena nos ayuda a observar estos pensamientos sin identificarnos con ellos, permitiéndonos responder con sabiduría en lugar de reaccionar impulsivamente. Una mente sin entrenamiento puede ser nuestra peor enemiga, mientras que una mente entrenada es nuestra mayor aliada. En el budismo, la disciplina mental no significa reprimir pensamientos o emociones, sino aprender a gestionarlos con claridad. Si nos dejamos llevar por pensamientos descontrolados, nos convertimos en esclavos de nuestra mente. Cuando aprendemos a enfocarnos en lo esencial y a observar nuestra mente sin juzgarla, desarrollamos una serenidad inquebrantable. Ejercicio práctico. 1. Dedica 5 minutos al día a la meditación enfocada en la respiración. 2. Cuando notes que tu mente divaga, simplemente regresa al momento presente. 3. Observa tus pensamientos sin juzgarlos y permíteles pasar como nubes en el cielo. 4. Anota en un diario los pensamientos recurrentes y reflexiona sobre su impacto en tu bienestar. 5. Escoge un momento del día para realizar una tarea con total concentración, sin distracciones, y observa la diferencia en tu estado mental. El poder del silencio y la reflexión. Vivimos en un mundo lleno de ruido y distracciones constantes. Sin embargo, el silencio es una poderosa herramienta para conectar con nuestra sabiduría interior. En la tradición budista, el silencio no es solo la ausencia de palabras, sino un espacio sagrado donde podemos escucharnos a nosotros mismos. Muchas veces, evitamos el silencio porque nos confronta con nuestros pensamientos más profundos. Sin embargo, el silencio nos permite observar la realidad con mayor claridad. Cuando aprendemos a estar cómodos con el silencio, desarrollamos una mente fuerte y resiliente. Los monjes budistas practican periodos prolongados de silencio porque comprenden que, en el silencio, la mente se aquieta y se vuelve más receptiva a la verdad.
Cuando reducimos el ruido externo, también disminuimos el ruido interno, permitiendo que surja la claridad y la paz. Ejercicio práctico. 1. Dedica al menos 10 minutos al día a estar en silencio, sin distracciones. 2. Usa este tiempo para observar tu respiración y permitir que tu mente se aquiete. 3. Reflexiona sobre una pregunta importante en tu vida y observa qué pensamientos emergen en el silencio. 4. Lleva un diario de reflexión para registrar las ideas y sensaciones que surgen en estos momentos. 5. Experimenta un día sin redes sociales ni estímulos externos innecesarios y observa cómo se siente tu mente al final del día. La gratitud como camino a la paz. La gratitud es una de las emociones más poderosas para transformar nuestra percepción de la vida. En lugar de enfocarnos en lo que falta, el budismo nos anima a valorar lo que ya tenemos. Esta práctica nos permite vivir con una sensación de abundancia y satisfacción. A menudo, damos por sentado cosas que en realidad son grandes bendiciones: la salud, la familia, el alimento, el sol que brilla cada día. Cultivar la gratitud nos ayuda a alejarnos de la insatisfacción y nos acerca a una vida más plena y en armonía con el presente. La gratitud es una forma de entrenar la mente para enfocarse en lo positivo. En la tradición budista, se dice que una mente agradecida no tiene espacio para la insatisfacción o el sufrimiento innecesario. Ejercicio práctico. 1. Cada noche, escribe 3 cosas por las que te sientas agradecido. 2. Practica expresar gratitud a las personas que te rodean. 3. Al despertar, dedica un momento a agradecer por el nuevo día y las oportunidades que trae consigo. 4. Reflexiona sobre cómo la gratitud ha cambiado tu perspectiva a lo largo del tiempo. 5. Prueba expresar gratitud por los desafíos de tu vida, preguntándote qué aprendizaje pueden ofrecerte. El arte de vivir en el presente. Nuestra mente tiende a vagar entre el pasado y el futuro, lo que nos impide disfrutar plenamente del presente. Sin embargo, la única realidad que existe es el aquí y ahora. El budismo nos enseña que vivir conscientemente en el presente nos libera del sufrimiento innecesario y nos permite experimentar la vida con mayor profundidad. Cuando estamos atentos al momento presente, apreciamos más los pequeños detalles, encontramos alegría en lo simple y reducimos la ansiedad que proviene de preocupaciones innecesarias. La práctica del mindfulness nos ayuda a entrenar esta habilidad, devolviéndonos el control sobre nuestra percepción del mundo. El sufrimiento a menudo proviene de la resistencia a lo que es. Cuando aceptamos el presente tal como es, sin desear que sea diferente, experimentamos una profunda paz. Cada momento es una oportunidad para estar plenamente vivos. Ejercicio práctico. 1. Realiza actividades diarias con plena atención, como comer, caminar o lavar los platos. 2. Observa cada detalle de la experiencia sin prisa ni distracción. 3. Cada vez que te des cuenta de que estás pensando en el futuro o el pasado, suavemente regresa al presente. 4. Lleva un diario de mindfulness, anotando momentos en los que lograste estar completamente presente. 5. Dedica un día a realizar todas tus acciones con plena atención, sin multitarea, y observa cómo cambia tu experiencia. Reflexión. Final de la 4ª parte. Aplicar la sabiduría budista en la vida cotidiana no requiere grandes cambios, sino pequeños ajustes en nuestra manera de pensar y actuar. La disciplina mental, el silencio, la gratitud y la presencia consciente son herramientas poderosas para cultivar una vida más plena y equilibrada. A medida que avanzamos en este camino, es importante recordar que la transformación no ocurre de la noche a la mañana. Cada día es una nueva oportunidad para fortalecer nuestra mente y vivir con mayor serenidad. En la siguiente parte,
profundizaremos en prácticas avanzadas de meditación y técnicas budistas para alcanzar un estado de paz interior más profundo. Meditación y prácticas budistas avanzadas para la paz interior. Habiendo explorado la integración del budismo en la vida cotidiana, ahora profundizaremos en prácticas avanzadas de meditación y técnicas budistas que nos ayudarán a alcanzar un estado de paz interior más profundo. El budismo nos enseña que la paz no es algo externo, sino un estado que cultivamos dentro de nosotros mismos. Como dijo Buda, la mente es todo. Te conviertes en lo que piensas. A través de la práctica constante, podemos entrenar nuestra mente para liberarnos del sufrimiento innecesario y conectar con un estado de tranquilidad y claridad. El poder de la meditación profunda. La meditación es el corazón de la práctica budista. Existen diferentes tipos de meditación que nos permiten desarrollar concentración, compasión y comprensión. Para alcanzar una paz interior duradera, es importante practicar la meditación de manera regular y consciente. Existen varias técnicas avanzadas de meditación, entre ellas: 1. Meditación vipassana, la visión clara. La meditación vipassana es una de las prácticas más antiguas del budismo. Se centra en la observación profunda de la realidad tal como es, permitiéndonos ver la naturaleza impermanente de todas las cosas. Esta práctica nos ayuda a observar nuestros pensamientos y emociones con ecuanimidad, sin reaccionar ante ellos. A través de la autoobservación, podemos desarrollar una mayor claridad mental y desapego. Ejercicio práctico. 1. Siéntate en un lugar tranquilo y cierra los ojos. 2. Concéntrate en tu respiración, observando cada inhalación y exhalación sin tratar de controlarlas. 3. Presta atención a cualquier sensación corporal, sonido o pensamiento que surja, simplemente observándolo sin apego. 4. Practica esta meditación por al menos 15 minutos al día, aumentando gradualmente el tiempo. 5. Lleva un diario de meditación donde anotes las emociones o pensamientos recurrentes que observes durante la práctica. 2. Meditación. Meta. Cultivando amor y compasión. Meta, o meditación del amor bondadoso, nos ayuda a desarrollar una profunda compasión por nosotros mismos y por los demás. Al repetir frases de amor y bienestar, entrenamos nuestra mente para reaccionar con amabilidad en lugar de juicio. Esta práctica es especialmente útil cuando sentimos resentimiento o enojo, ya que nos ayuda a liberar emociones negativas y a cultivar la empatía. Ejercicio práctico. 1. Encuentra un lugar cómodo para sentarte y cierra los ojos. Repite en tu mente frases como: que yo sea feliz, que yo esté en paz, que yo esté libre de sufrimiento. 3. Luego, extiende estos deseos a otras personas, incluyendo amigos, familiares e incluso aquellos con quienes tienes dificultades. 4. Siente la calidez de estos pensamientos y observa cómo tu corazón se llena de compasión. Reflexiona sobre cómo cambia tu estado emocional antes y después de esta práctica. 3. Meditación. Zazen, el arte de simplemente ser. Zazen es la práctica de meditación en el Zen y se basa en la observación pura, sin aferrarse a los pensamientos ni tratar de controlarlos. A diferencia de otras meditaciones, Zazen enfatiza el simple acto de estar presente, sin expectativas ni juicios. Se dice que es la práctica de la mente sin mente, donde el objetivo no es alcanzar nada, sino simplemente ser. Ejercicio práctico. 1. Siéntate con la espalda recta y los ojos semicerrados. 2. Enfócate en la respiración o en un punto fijo frente a ti. 3. Permite que los pensamientos fluyan sin aferrarte a ellos ni rechazarlos. 4. Practica esta meditación al menos 20 minutos al día para fortalecer la estabilidad mental. 5. Observa. Si con el tiempo tu reacción a las dificultades diarias cambia.
El impacto de la meditación en la mente y el cuerpo. Numerosos estudios científicos han demostrado que la meditación no solo mejora nuestra claridad mental, sino que también tiene beneficios físicos significativos. Reduce el estrés, mejora la concentración y fortalece el sistema inmunológico. A medida que profundizamos en nuestra práctica, experimentamos una mayor sensación de bienestar y equilibrio. La meditación nos ayuda a entrenar nuestra mente para no reaccionar de manera automática ante las dificultades. En lugar de dejarnos llevar por la ira o la ansiedad, aprendemos a observar nuestras emociones con calma y ecuanimidad. Cuando somos conscientes de nuestras reacciones internas, tenemos el poder de transformarlas. Además, los beneficios de la meditación no se limitan al momento en que nos sentamos a practicar. Con el tiempo, esta práctica influye en cómo respondemos a los desafíos de la vida diaria, haciéndonos más resilientes y empáticos. ¿Cómo crear un espacio sagrado para la meditación? Tener un espacio dedicado a la meditación ayuda a fortalecer la práctica y convertirla en un hábito. Un ambiente tranquilo y armonioso puede influir positivamente en nuestra experiencia de meditación. Recomendaciones para crear tu espacio de meditación. 1. Encuentra un lugar en tu hogar que sea silencioso y libre de distracciones. 2. Usa cojines o una silla cómoda para sentarte con la espalda recta. 3. Coloca elementos inspiradores como velas, inciensos o imágenes que transmitan paz. 4. Mantén el espacio limpio y ordenado para fomentar una sensación de calma y serenidad. 5. Establece un horario fijo para meditar en ese espacio cada día. 6. Si lo deseas, usa sonidos relajantes o cánticos budistas para profundizar tu práctica. El camino hacia la paz interior. La práctica constante de la meditación y las enseñanzas budistas nos permite transformar nuestra mente y nuestro entorno. La paz interior no es un destino, sino un camino que recorremos día a día con paciencia y dedicación. Para muchos practicantes, la clave para alcanzar una paz interior duradera es la disciplina y la constancia. No basta con meditar ocasionalmente, es necesario integrar la práctica como una parte esencial de nuestra rutina diaria. Con el tiempo, la meditación deja de ser solo un ejercicio y se convierte en un estado natural de la mente. Nos volvemos más conscientes, más presentes y menos reactivos. Este es el verdadero significado de la paz interior en el budismo. Una mente que, sin importar las circunstancias externas, permanece serena y en equilibrio. En la siguiente parte, exploraremos cómo llevar la meditación más allá del cojín y aplicarla en nuestras actividades diarias para vivir con mayor conciencia y armonía. Llevando la meditación a la vida diaria. Ahora que hemos explorado prácticas avanzadas de meditación, es momento de llevar esa serenidad más allá del cojín y aplicarla en nuestra vida cotidiana. El verdadero propósito de la meditación no es solo encontrar calma en momentos de práctica, sino desarrollar una mente equilibrada en cada aspecto de la vida. Como dijo Buda, no es el entorno lo que nos perturba, sino nuestra mente. Esto nos recuerda que, sin importar las circunstancias externas, siempre podemos encontrar paz dentro de nosotros si sabemos cómo hacerlo. La clave está en la manera en que entrenamos nuestra mente para responder a la realidad, en lugar de reaccionar automáticamente a ella. Integrando la atención plena en las actividades cotidianas. Uno de los errores más comunes es pensar que la meditación solo ocurre cuando estamos sentados en silencio. Sin embargo, la verdadera práctica se extiende a cada acción del día, desde caminar hasta comer o hablar con los demás. Cuando integramos la meditación en nuestras rutinas diarias, transformamos nuestras acciones más simples en oportunidades para cultivar paz y claridad mental. Primero, comer con atención plena. Comer es una de las actividades más frecuentes en nuestra vida, pero a menudo lo hacemos de manera automática, sin realmente saborear los alimentos
ni estar presentes en la experiencia. En el budismo, la alimentación consciente es una práctica esencial que nos permite reconectar con nuestro cuerpo y con el momento presente. Ejercicio práctico. 1. Antes de comer, tómate un momento para observar tu comida y agradecer por ella. 2. Mastica lentamente, prestando atención a los sabores y texturas. 3. Evita distracciones como el teléfono o la televisión mientras comes. 4. Sé consciente de cada bocado, experimentando el proceso sin prisa. Reflexiona sobre el origen de los alimentos, considerando todo el esfuerzo que permitió que llegaran a tu mesa. 2. Caminar con conciencia plena. Caminar es una oportunidad perfecta para practicar mindfulness. En lugar de caminar con prisa y la mente dispersa, podemos transformar cada paso en un acto de meditación en movimiento. Caminar con atención plena nos ayuda a sentirnos más conectados con el mundo y con nosotros mismos. Ejercicio práctico. 1. Al caminar, siente el contacto de tus pies con el suelo. 2. Concéntrate en la respiración y en la sensación de tu cuerpo en movimiento. 3. Observa el entorno sin juzgarlo, simplemente permitiendo que todo sea como es. 4. Aprecia cada paso como una oportunidad para conectar contigo mismo. 5. Intenta caminar lentamente durante unos minutos, notando cómo cambia tu percepción del entorno y de tu estado mental, aplicando la serenidad en las relaciones personales. El budismo nos enseña que nuestras interacciones con los demás son un reflejo de nuestro mundo interior. Cuando cultivamos una mente serena, nuestras relaciones también se benefician. La forma en que escuchamos, hablamos y respondemos a los demás determina la calidad de nuestras conexiones interpersonales. Primero, escuchar con atención plena. La mayoría de las veces, cuando alguien nos habla, estamos más enfocados en lo que responderemos que en realmente escuchar. Practicar la escucha consciente fortalece nuestras relaciones y nos ayuda a conectar con los demás de manera más profunda. Ejercicio práctico. 1. Cuando alguien hable, mantén toda tu atención en la conversación. 2. Evita interrumpir y escucha con una mente abierta. 3. Observa las emociones detrás de las palabras de la otra persona. 4. Responde desde un estado de calma y empatía. 5. Reflexiona después de la conversación sobre cómo tu presencia plena afectó la calidad del diálogo. 2. Gestionar las emociones en los conflictos. El conflicto es inevitable en la vida, pero nuestra reacción ante él puede marcar la diferencia entre el sufrimiento y la paz. La práctica de la meditación nos ayuda a responder con sabiduría en lugar de reaccionar impulsivamente. Un conflicto no tiene que ser una lucha. Puede convertirse en una oportunidad para cultivar comprensión y paciencia. Ejercicio práctico. 1. Cuando sientas enojo o frustración, haz una pausa antes de responder. 2. Respira profundamente y observa la emoción sin dejarte arrastrar por ella. Tercera pregunta. ¿Es necesario responder de inmediato o puedo darme un momento? 4. Habla con serenidad, recordando que el objetivo no es ganar la discusión, sino encontrar entendimiento. 5. Reflexiona después del conflicto sobre qué aprendiste y cómo podrías haber respondido de manera aún más consciente. Cultivando la gratitud y la satisfacción. La insatisfacción es una de las causas principales del sufrimiento. A menudo, nuestra mente está enfocada en lo que nos falta en lugar de lo que ya tenemos. El budismo nos invita a practicar la gratitud como una forma de vivir con mayor contento y plenitud. Cuando agradecemos conscientemente, entrenamos nuestra mente para enfocarse en la abundancia en lugar de la carencia. La gratitud nos ayuda a encontrar paz en el presente y a liberarnos de la necesidad constante de algo más. Ejercicio práctico.
1. Cada mañana, enumera 3 cosas por las que te sientas agradecido. 2. Durante el día, toma conciencia de los pequeños momentos de felicidad. 3. Antes de dormir, reflexiona sobre lo bueno que sucedió en el día. 4. Expresa gratitud a quienes te rodean, reconociendo sus actos de bondad. 5. Escribe una carta de gratitud a alguien que haya tenido un impacto positivo en tu vida. Reflexión final de la 6ª parte. Llevar la meditación a la vida diaria no requiere esfuerzos extraordinarios, sino una intención consciente de vivir el presente con mayor atención y calma. Cuando aplicamos mindfulness a nuestras acciones, relaciones y pensamientos, descubrimos que la paz interior no es un destino lejano, sino un estado accesible en cada momento. A medida que avanzamos en este camino, notaremos que las distracciones externas pierden poder sobre nuestra mente y que nuestra percepción de la vida se transforma. El mundo exterior no cambia, pero nuestra manera de experimentarlo sí. En la siguiente parte, profundizaremos en cómo el desapego y la impermanencia pueden ayudarnos a vivir con mayor libertad y equilibrio emocional. Aprenderemos cómo soltar lo que nos pesa y abrazar el fluir natural de la vida sin miedo. El poder del desapego y la impermanencia en la vida. En esta 7ª parte, exploraremos 2 enseñanzas fundamentales del budismo: el desapego y la impermanencia. Estas enseñanzas no solo nos ayudan a reducir el sufrimiento, sino que también nos permiten vivir con mayor libertad, aceptación y paz interior. Como dijo Buda, el cambio no es algo que debemos temer. En cambio, deberíamos dar la bienvenida al cambio, ya que sin él, nada en este mundo podría crecer o florecer. Comprender la naturaleza transitoria de la vida nos da el poder de soltar lo que nos ata y abrazar cada momento con gratitud. La ilusión del control y el sufrimiento. Uno de los mayores obstáculos para la paz mental es la ilusión del control. Creemos que podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, pero la realidad es que muchas cosas están fuera de nuestro alcance. El desapego no significa indiferencia, sino aceptación de la realidad tal como es. Muchas veces nos aferramos a situaciones, relaciones o deseos con la esperanza de que nos den seguridad y estabilidad. Sin embargo, la verdadera estabilidad surge cuando aceptamos la incertidumbre como parte natural de la vida. El desapego nos libera del miedo y nos permite vivir con mayor serenidad. Ejercicio práctico. 1. Reflexiona sobre una situación en la que intentaste controlar algo sin éxito. Segunda pregunta: ¿cómo me sentí al no poder cambiarlo? 3. Acepta que hay aspectos de la vida que escapan a tu control. 4. Enfoca tu energía en lo que sí puedes cambiar, tu actitud y tus acciones. 5. Cada vez que sientas resistencia ante un cambio, repite: dejo ir lo que no puedo controlar. 6. Escribe en un diario las veces en las que aceptaste lo inevitable y cómo afectó tu bienestar emocional. La impermanencia. Todo cambia, nada permanece. El concepto de impermanencia es clave en la filosofía budista. Todo en la vida está en constante transformación. Las estaciones cambian, las personas evolucionan y nuestras emociones fluctúan. Apegarnos a algo que inevitablemente cambiará nos genera sufrimiento. Cuando nos resistimos a la impermanencia, caemos en el error de querer retener lo que nos hace felices y rechazar lo que nos incomoda. Pero todo, lo bueno y lo malo, es transitorio. Aceptar esto nos ayuda a afrontar las dificultades con ecuanimidad y a disfrutar más de los momentos de alegría sin miedo a perderlos. Ejercicio práctico. 1. Observa un objeto a tu alrededor y reflexiona sobre cómo ha cambiado con el tiempo. 2. Recuerda un momento de felicidad en tu vida y cómo fue temporal. 3. Reflexiona sobre una dificultad pasada que ya no existe en el presente. 4.
Escribe una carta a tu yo del pasado, reconociendo los cambios que has experimentado. 5. Acepta que lo que hoy te preocupa también pasará. 6. Crea una afirmación diaria que refuerce la aceptación del cambio, como todo fluye y yo fluyo con ello. Soltar para liberarnos del dolor. El apego a las personas, cosas o situaciones crea un lazo emocional que cuando se rompe genera sufrimiento. Cuando aprendemos a soltar, encontramos una profunda libertad. Soltar no significa olvidar o rechazar, sino permitir que las cosas fluyan sin resistencia. El sufrimiento surge cuando nos aferramos a expectativas rígidas sobre cómo deben ser las cosas. Cuando soltamos la necesidad de controlar el resultado, encontramos paz en la incertidumbre. Ejercicio práctico. 1. Identifica una situación o persona a la que te aferras. Segunda pregunta. ¿Cómo me sentiría si la dejara ir? Tercero. Visualiza cómo sería tu vida sin esa carga emocional. Cuarta. Respira profundamente y repite. Acepto el cambio y dejo ir con amor. 5. Observa cómo te sientes después de soltar mentalmente ese apego. 6. Practica el desapego diariamente en pequeñas situaciones, como aceptar un cambio de planes sin frustración. El desapego en las relaciones personales. El amor en el budismo no se basa en la posesión, sino en la libertad. Amar desde el desapego significa respetar el crecimiento del otro sin imponer expectativas o demandas. Cuando aprendemos a amar sin aferrarnos, nuestras relaciones se vuelven más sanas y armoniosas. Cuando nos aferramos a una persona, tendemos a crear expectativas poco realistas que, al no cumplirse, generan decepción y dolor. El amor verdadero no es dependencia, sino apoyo mutuo y respeto por la individualidad del otro. Ejercicio práctico. 1. Reflexiona sobre una relación en la que sientes apego. Segunda pregunta. ¿Estoy amando desde la libertad o desde la necesidad? Tercera. Practica la compasión hacia ti mismo y hacia la otra persona. Cuarta. Acepta que cada persona tiene su propio camino y evolución. 5. Repite el mantra. Amo sin poseer, libero sin olvidar. 6. Si notas que en una relación esperas demasiado del otro, pregúntate, ¿estoy brindando sin esperar nada a cambio? Reflexión final de la 7ª parte. La vida es un flujo constante de cambios. Cuando entendemos la impermanencia y practicamos el desapego, liberamos nuestra mente de la ansiedad y el sufrimiento innecesario. Aceptar que nada dura para siempre nos permite disfrutar más el presente y vivir con mayor gratitud. Aceptar la impermanencia no significa resignarse, sino aprender a vivir plenamente en el ahora sin miedo al futuro. Cuando abrazamos la incertidumbre con una mente abierta, descubrimos que la paz no depende de lo externo, sino de nuestra capacidad de soltar. En la siguiente parte, exploraremos cómo la compasión y la bondad pueden transformar nuestra vida y la de quienes nos rodean. Descubriremos cómo practicar el amor altruista y desarrollar una conexión más profunda con el mundo. El poder de la compasión y la bondad en nuestra vida. En esta 8ª parte, nos adentraremos en 2 de los principios más transformadores del budismo: la compasión y la bondad. Estas cualidades no solo nos permiten construir relaciones más armoniosas, sino que también nos ayudan a encontrar un propósito más profundo en nuestra vida. La práctica de la compasión nos conecta con los demás y con nuestro propio ser en un nivel más auténtico y significativo. Como dijo Buda, si tu compasión no te incluye a ti mismo, es incompleta. Esta enseñanza nos recuerda que la compasión no es solo para los demás, sino también para nosotros mismos. Al practicar la compasión, cultivamos una mente más tranquila, reducimos el sufrimiento y fortalecemos nuestras conexiones humanas. La compasión como camino hacia la paz interior. La compasión
es la capacidad de entender y compartir el sufrimiento de los demás. En el budismo, se considera una de las cualidades más nobles que podemos desarrollar. Cuando sentimos compasión, no solo aliviamos el dolor ajeno, sino que también liberamos nuestro propio corazón del resentimiento y el juicio. La compasión no significa lástima, sino un profundo deseo de aliviar el sufrimiento ajeno desde la comprensión y la empatía. Cuando observamos a alguien pasar por un momento difícil, en lugar de juzgar su situación, podemos preguntarnos: ¿cómo puedo ofrecer ayuda de manera genuina? Ejercicio práctico. 1. Reflexiona sobre alguien que está pasando por un momento difícil. 2. Imagina cómo se siente esa persona y envíale mentalmente pensamientos de bienestar. Tercera pregunta: ¿cómo puedo ayudar a esta persona sin esperar nada a cambio? 4. Realiza un acto de bondad, por pequeño que sea, sin necesidad de reconocimiento. 5. Observa cómo te sientes después de haber practicado la compasión. Autocompasión. Ser amables con nosotros mismos. Muchas veces somos nuestros peores críticos. Nos juzgamos con dureza y nos castigamos mentalmente por errores del pasado. Sin embargo, el budismo nos enseña que no podemos ofrecer compasión a los demás si no empezamos por nosotros mismos. La autocompasión nos permite aceptar nuestras imperfecciones y tratarnos con la misma amabilidad que ofreceríamos a un amigo. Al practicar la autocompasión, cultivamos una relación más sana con nosotros mismos, lo que a su vez fortalece nuestra paz mental. En lugar de castigarnos por nuestras fallas, podemos aprender de ellas y avanzar con más comprensión y equilibrio. Ejercicio práctico. 1. Recuerda un momento en el que cometiste un error y te juzgaste con dureza. Segunda pregunta. Si un amigo hubiera cometido el mismo error, ¿cómo le hablaría? Tercero. Repítete a ti mismo palabras de aliento y aceptación. Cuarta. Escribe una carta a ti mismo expresando compasión y comprensión. 5. Practica el perdón personal y deja ir la autocrítica innecesaria. La bondad como transformación social. La bondad es una fuerza poderosa que puede cambiar nuestra vida y la de quienes nos rodean. Cuando actuamos con bondad, creamos un efecto dominó de positividad que se extiende mucho más allá de lo que imaginamos. Cada pequeño acto de bondad tiene el potencial de inspirar a otros a hacer lo mismo. En el budismo, se dice que la bondad es como una vela que enciende otras sin perder su propia luz. Cuando extendemos un gesto de bondad, el impacto puede multiplicarse de formas que nunca anticipamos. Ejercicio práctico. 1. Realiza una acción amable al azar para alguien sin que lo espere. 2. Observa cómo reacciona la persona y cómo te sientes después. Tercera pregunta. ¿Cómo puedo incorporar más actos de bondad en mi vida diaria? Cuarta. Haz una lista de 3 acciones bondadosas que puedas realizar esta semana. 5. Reflexiona sobre cómo la bondad ha cambiado tu percepción de los demás y del mundo. El efecto de la compasión y la bondad en nuestra mente y cuerpo. Estudios científicos han demostrado que la compasión y la bondad tienen un impacto positivo en nuestra salud mental y física. Cuando practicamos la bondad, reducimos los niveles de estrés, aumentamos la felicidad y fortalecemos nuestro sistema inmunológico. Además, estas prácticas mejoran nuestras relaciones y nos ayudan a construir una comunidad más armoniosa. Al practicar la compasión y la bondad, el cerebro libera oxitocina y serotonina, neurotransmisores que generan sensaciones de bienestar y conexión con los demás. Estas emociones positivas no solo benefician nuestra mente, sino también nuestra salud física, reduciendo la inflamación y fortaleciendo nuestro sistema inmunológico. Ejercicio práctico. 1. Lleva un diario de gratitud y anota cada día un acto de bondad o compasión que hayas realizado.
2. Reflexiona sobre cómo estas acciones afectan tu estado de ánimo y bienestar. 3. Comparte experiencias de compasión con amigos o familiares y aprende de sus vivencias. 4. Observa cómo cambia tu percepción del mundo cuando practicas la bondad de forma constante. 5. Comprométete a realizar una acción bondadosa todos los días, por pequeña que sea. Cómo cultivar un corazón compasivo en el día a día. La compasión y la bondad no son solo emociones, sino hábitos que podemos desarrollar intencionalmente. Para cultivar un corazón compasivo, es útil entrenar nuestra mente para ver lo mejor en los demás, practicar la paciencia y recordarnos que cada persona tiene sus propias luchas internas. Un simple acto de bondad puede transformar la vida de alguien y, al mismo tiempo, fortalecer nuestra propia conexión con la humanidad. La compasión nos ayuda a vivir con un propósito más elevado, permitiéndonos ver más allá de nuestras preocupaciones personales y contribuir al bienestar colectivo. Ejercicio práctico. 1. Establece una intención diaria de practicar la compasión de manera consciente. 2. Antes de dormir, reflexiona sobre un momento del día en el que actuaste con bondad. 3. Si surge un pensamiento de juicio hacia alguien, reemplázalo con comprensión. 4. Practica el arte de sonreír con sinceridad a quienes te rodean. 5. Sé paciente con los errores de los demás, recordando que todos estamos en un proceso de aprendizaje. Reflexión. Final de la octava. Parte. La compasión y la bondad son cualidades esenciales para una vida plena y significativa. Cuando elegimos actuar con amor y comprensión, no solo transformamos nuestro mundo interno, sino que también dejamos una huella positiva en quienes nos rodean. Cada día nos brinda la oportunidad de practicar la compasión, ya sea a través de una palabra amable, una sonrisa sincera o un gesto desinteresado. Al hacer de la compasión un hábito, cultivamos un estado de paz y felicidad genuina. En la siguiente y última parte, exploraremos la importancia de la gratitud y el propósito de vida en nuestro camino espiritual. Descubriremos cómo la gratitud nos ayuda a valorar lo que tenemos y cómo encontrar un propósito auténtico nos brinda una vida con mayor significado. La gratitud y el propósito de vida en nuestro camino espiritual. Hemos explorado el poder del desapego, la impermanencia, la compasión y la bondad. Ahora, en esta última parte, nos enfocaremos en dos elementos fundamentales para vivir con plenitud: la gratitud y el propósito de vida. La gratitud nos permite valorar lo que tenemos en el presente, mientras que el propósito nos da dirección y significado a nuestra existencia. Como dijo Buda, no hay un camino hacia la felicidad es el camino. Esta enseñanza nos recuerda que el propósito no es algo externo que debemos encontrar, sino algo que creamos en el presente a través de nuestras acciones y nuestra actitud ante la vida. La gratitud como práctica transformadora. La gratitud es una de las emociones más poderosas que podemos cultivar. Nos ayuda a centrarnos en lo que tenemos en lugar de enfocarnos en lo que nos falta. Cuando practicamos la gratitud, entrenamos nuestra mente para reconocer la abundancia en nuestra vida. A menudo damos por sentado lo que tenemos hasta que lo perdemos. La gratitud nos permite vivir con mayor conciencia y aprecio por cada momento. No se trata solo de agradecer en momentos felices, sino de encontrar valor incluso en los desafíos. La mente humana tiende a enfocarse en lo que no tiene, en lo que falta o en lo que desea cambiar. Sin embargo, si nos detenemos a reflexionar, notaremos que ya tenemos mucho por lo que agradecer. La salud, la comida, un techo, las relaciones humanas, incluso las pequeñas alegrías cotidianas que solemos pasar por alto. En la práctica budista, la gratitud se cultiva a través de la presencia y la apreciación de cada instante. Cuando agradecemos, nuestra percepción de la vida cambia y nos sentimos más en paz. Ejercicio práctico. 1. Cada mañana, enumera 3 cosas por las que estás agradecido. 2. Escribe una carta de gratitud
a alguien que haya impactado positivamente tu vida. 3. Toma un momento para agradecer mentalmente antes de cada comida. 4. Reflexiona sobre un desafío pasado y encuentra algo positivo en él. 5. Expresa gratitud a diario a quienes te rodean, incluso por pequeñas cosas. 6. Observa cómo tu estado de ánimo cambia cuando practicas la gratitud intencionalmente. El propósito de vida desde la perspectiva budista. El propósito de vida en el budismo no está ligado a la búsqueda de logros materiales o éxito externo, sino al desarrollo de la sabiduría y la compasión. Nuestro propósito no es algo que encontramos, sino algo que construimos con nuestras acciones diarias. Muchas veces pensamos que el propósito de vida es un destino final, una meta que debemos descubrir antes de sentirnos realizados. Pero la realidad es que el propósito es dinámico y se construye en cada paso del camino. Cada pequeña acción llena de intención y significado nos acerca más a una vida auténtica y con sentido. Cuando vivimos con intención y alineamos nuestras acciones con nuestros valores, sentimos un mayor sentido de plenitud. No se trata de un destino fijo, sino de un camino en constante evolución. Ejercicio práctico. 1. Reflexiona sobre qué actividades te llenan de alegría y significado. 2. Pregunta: ¿cómo puedo servir mejor a los demás con mis talentos? 3. Escribe tu misión personal en una frase sencilla. 4. Toma una acción concreta cada día alineada con tu propósito. 5. Acepta que el propósito puede cambiar con el tiempo y está bien adaptarse. 6. Observa cómo tu sentido de propósito influye en tus decisiones diarias. Cómo la gratitud y el propósito transforman nuestra vida. Cuando vivimos con gratitud, reducimos la ansiedad y aumentamos nuestra satisfacción con la vida. Al enfocarnos en lo que tenemos, dejamos de compararnos con los demás y encontramos alegría en lo simple. El propósito nos da un sentido de dirección y nos motiva a levantarnos cada día con entusiasmo. La combinación de gratitud y propósito crea una vida más equilibrada y significativa. Nos permite afrontar los desafíos con una perspectiva más amplia y encontrar belleza en cada experiencia. Cuando combinamos la gratitud con un propósito claro, nuestra vida se llena de energía, intención y motivación para seguir adelante. Ejercicio práctico. Lleva un diario donde combines gratitud y propósito. Antes de dormir, reflexiona sobre cómo tus acciones del día se alinearon con tu misión personal. Practica la gratitud, incluso en momentos de dificultad. Comparte con alguien lo que consideras tu propósito y cómo piensas desarrollarlo. Acepta el presente con gratitud y usa cada día como una oportunidad para crecer. Pregunta: ¿cómo puedo hacer que mis acciones reflejen lo que realmente valoro? Integrando la gratitud y el propósito en la vida diaria. Para que la gratitud y el propósito sean una parte real de nuestra vida, es importante integrarlos en nuestras rutinas diarias. No basta con reflexionar sobre ellos ocasionalmente. Debemos hacerlos parte de nuestra forma de vivir. Algunas formas de hacerlo incluyen: practicar la gratitud en cada interacción. Antes de quejarte, busca algo por lo que agradecer en la situación. Alinear tus decisiones con tu propósito. Antes de tomar una decisión importante, pregúntate si está en armonía con lo que realmente valoras. Compartir la gratitud y el propósito con otros. Al inspirar a los demás con tu ejemplo, multiplicas su impacto en el mundo. Reflexión final. A lo largo de este viaje, hemos explorado enseñanzas profundas del budismo que nos ayudan a vivir con más conciencia y armonía. La paz interior no se encuentra en algo externo, sino en cómo elegimos experimentar cada momento. Cuando practicamos la gratitud, nos abrimos a la abundancia de la vida. Cuando encontramos nuestro propósito, sentimos que cada día tiene sentido. Al integrar estos principios en nuestra vida diaria, podemos vivir con mayor serenidad y alegría. Este es el comienzo de un camino continuo. Cada día nos brinda la oportunidad de crecer, aprender
y compartir con el mundo lo mejor de nosotros. La invitación es a seguir avanzando con una mente abierta y un corazón agradecido. Si este contenido resonó contigo, suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestras próximas enseñanzas. También déjanos en los comentarios: estoy listo para vivir con gratitud y propósito. Así, reforzarás tu compromiso con este aprendizaje y motivarás a otros a hacer lo mismo. Nos vemos en el próximo video.